Hola, hola, mi gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal. Ay Dios mío, estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Siento que no los veo desde hace una eternidad, pero créanme, he estado trabajando duro para traerles el mejor contenido posible. Hoy estamos listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, o al menos, los va a dejar pensando un buen rato, y con el corazón superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. ¿Listos para el chismecito turco que se viene? Porque hoy vamos a hablar de una pareja que literal, incendió superíndice 3 las redes sociales, una pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N con su kumica en pantalla y fuera de ella, una pareja que al parecer, ya no es pareja. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. El rumor que estuvo en boca de todos, ¿se separaron? Hoy vamos a analizar a fondo esta bomba que estalló superíndice 3 en el mundo del espectáculo turco, vamos a revisar las más menosales, las pistas, las declaraciones y todo lo que nos pueda dar una idea de qué copyright estuvo pasando realmente entre estos dos. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor gigante. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los dramas turcos tanto como yo, que creo que ya saben que es mi pasión superíndice 3N, si les encanta el chismecito bien informado, suscríbanse. No sean tímidos, únanse a la familia. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo y lo más importante, sean parte de esta comunidad que ama las telenovelas turcas. Los quiero a todos interactuando, comentando, compartiendo sus opiniones. Ahora sin más preámbulos vamos a hablar de Kerem y Hande. Agul rense fuerte. La verdad es que desde que se conocieron en el set de Senu con diéresis al Capm, Lofi sin deer, la química entre Kerem y Hande fue innegable. No solo en la pantalla, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, sino también copyright N fuera de ella. Esa química era palpable, gente. Las miradas, las sonrisas CU superíndice 3 implices, los mensajes en redes sociales, todo apuntaba a que el amor había trascendido la ficción superíndice 3N. Y eso fue. Después copyright ese de meses de rumores y especulaciones, que nos tenuan a todos al borde del ataque de nervios, finalmente confirmaron su relación superíndice 3N, para deleite de todos sus fans. Fue una explosión superíndice 3N de alegría en el mundo del fandom. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Eran la personificación superíndice 3N del amor, al menos para muchos de nosotros. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un giro inesperado. La vida real no es una telenovela, por desgracia. Y en este caso, el giro vino en forma de rumores de separación superíndice 3N. Rumores que empezaron a circular con fuerza hace ya un tiempo, alimentados por la falta de fotos juntos en redes sociales, la ausencia de interacciones en sus perfiles y lo más importante, la falta de declaraciones públicas sobre su relación superíndice 3N. El silencio a veces grita más que 1000 palabras. La pregunta que todos nos acuamos era la misma, ¿copyright estuvo pasando entre Kerem y Hande? El misterio nos consumó. Vamos a analizar las más menosales. Convirtámonos en detectives por un rato. Primero, las redes sociales. El santo grial de la información superíndice 3N en el siglo XXI. Antes, sus perfiles de Instagram eran un derroche de amor. Un festival de corazones y miel. Fotos juntos en vacaciones paradisuacas, mensajes más menos osos, emojis de corazones por todas partes. Era evidente que estaban enamorados y que querían compartir su felicidad con sus fans. Era un bombardeo de dulzura que nos sacó a suspirar. Pero de repente, puff, todo eso desapareció superíndice 3. Como por arte de magia. No mudese fotos juntos, no mudese mensajes más menos osos, no mudese corazones. Solo fotos individuales, proyectos profesionales y alguna que otra publicación superíndice 3N patrocinada. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Seu más menos al de que algo no andaba bien? Muy probablemente. El silencio digital era ensordecedor. Luego las declaraciones públicas. Elusivas como un espejismo en el desierto.
Tanto Kerem como Ande siempre han sido bastante reservados con su vida personal, lo cual es comprensible, pero solían hacer alguna que otra mención superíndice 3n a su relación superíndice 3n en entrevistas o eventos públicos. Sin embargo, en los últimos meses, han evitado a toda costa hablar del tema. Han puesto un muro de contención superíndice 3n a su intimidad. Si se les pregunta directamente sobre su relación superíndice 3n, suelen responder con evasivas o simplemente cambian de tema. Una tu copyright técnica maestra de escapismo. Esta falta de transparencia ha alimentado a UNMUS los rumores de separación superíndice 3n. El misterio se ha engrosado como una niebla espesa. Pero aquí viene lo MUS interesante. Agarraos que vienen curvas. Hace poco salieron a la luz unas fotos de Ande con otro hombre. Asu como lo oyen. El escándalo. Unas fotos en las que se la ve muy con diéresis superíndice 3 moda y sonriente en compau más menos ua de un empresario turco. Sonrisas y miradas que dieron mucho que hablar. Las fotos no son comprometedoras, pero son lo suficientemente sugerentes como para levantar sospechas. ¿Serú que Ande ya ha pasado Pugina? ¿Serú que ha encontrado el amor en otra persona? ¿O simplemente se trata de una salida casual con un amigo? Una simple amistad puede ser el inicio de algo MUS. La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero estas fotos han echado a UNMUS leu más menos al fuego de los rumores. El volcán de la especulación superíndice 3n ha entrado en erupción superíndice 3n. Por supuesto, también copyright n hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. El mundo del espectáculo es un laberinto. Su copyright que suena un poco cúnico, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Nada es lo que parece. Tal vez Kerem y Ande han decidido mantener su relación superíndice 3n en secreto para protegerla de la presión superíndice 3n mediática. Una burbuja de intimidad en un mundo de flashes. O tal vez estuvieron utilizando los rumores de separación superíndice 3n para generar interu copyright en sus proyectos profesionales. Una jugada maestra para atraer la atención superíndice 3n. Q copyright n sabe. El marketing puede ser muy creativo. Pero vamos a ponernos en el lugar de Kerem y Ande por un momento. Empatía, por favor. Imaginen la presión superíndice 3n constante de los medios, la persecución superíndice 3n de los paparazzi, la opinión superíndice 3n pública sobre cada uno de sus movimientos. Una vida bajo el microscopio. Es normal que quieran proteger su intimidad y mantener su relación superíndice 3n lo MUS alejada posible del ojo público. Un escudo contra la invasión. Además, ambos son actores muy exitosos y enfocados en sus carreras. Tal vez simplemente no tienen tiempo para mantener una relación superíndice 3n tradicional. El trabajo a veces consume todo. También copyright n es importante recordar que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complicadas. El amor no siempre es un camino de rosas. A veces las cosas no funcionan por MUS que lo intentemos. Tal vez Kerem y Ande se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes y decidieron separarse amigablemente. Una separación civilizada. No tiene por qué copyright haber drama ni rencor. Simplemente a veces las cosas terminan. El final de una etapa. Pero a pesar de todo, muchos fans siguen aferrados a la esperanza de que Kerem y Ande sigan juntos. La fe mueve montao más menos as. Creen que su amor es verdadero y que superará cualquier obstáculo. Un amor a prueba de bombas. Y la verdad es que después copyright ese de ver la química que tenuan en pantalla y fuera de ella, es difícil no creer en su amor. Esa química era magnética. Sin embargo, la realidad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando. La verdad está guardada bajo llave. Solo ellos conocen los detalles de su relación superíndice 3n y los motivos que los han llevado a tomar las decisiones que han tomado. Nosotros como fans solo podemos especular y esperar que sean felices, juntos o separados. Lo importante es su felicidad. Ahora, vamos a analizar un poco profundamente las posibles razones de truth de esta supuesta separación superíndice 3n. Desmenuzando el misterio.
Como mencionó copyright antes, la presión superíndice 3N medio tica juega un papel importante. Un factor determinante. Imaginen tener a los paparazzi siguió copyrightándolos a todas partes, a los medios analizando cada uno de sus gestos, a los fans opinando sobre su relación superíndice 3N. Una lupa constante sobre sus vidas. Es una presión superíndice 3N constante que puede desgastar cualquier relación superíndice 3N, incluso las MUD S su superíndice 3 lidas. El estrés puede hacer mella en el amor. Otra posible razón superíndice 3N es la distancia. El enemigo silencioso de muchas relaciones. Tanto Kerem como Ande tienen agendas muy apretadas y viajan constantemente por trabajo. Un ir y venir constante. Es difícil mantener una relación superíndice 3N a distancia, especialmente cuando ambos tienen carreras tan demandantes. La falta de tiempo para verse y compartir juntos puede pasar factura a cualquier pareja. La ausencia puede enfriar el amor. Además de ese también copyright N hay que tener en cuenta las diferencias personales. Cada persona es un mundo. Por muy ese que dos personas se amen, siempre habrá diferencias que pueden generar conflictos. Tal vez Kerem y Ande tienen diferentes prioridades o diferentes visiones del futuro. Estas diferencias con el tiempo pueden volverse irreconciliables. Las diferencias pueden ser un muro infranqueable. Pero también copyright N es posible que simplemente hayan madurado y cambiado como personas. La evolución es inevitable. Lo que les atraua el uno del otro al principio de la relación superíndice 3N puede que ya no sea lo mismo. Las personas cambian con el tiempo y a veces, las relaciones no pueden adaptarse a esos cambios. El cambio puede transformar el amor. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que haya terceras personas involucradas. El triángulo amoroso, un clue psico. Como dije antes, las fotos de Ande con otro hombre han levantado muchas sospechas. Tal vez Ande ha encontrado a alguien que le ofrece lo que Kerem no puede darle. O tal vez Kerem también copyright N ha encontrado a alguien MUD S. No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad que hay que tener en cuenta. La tentación puede estar a la vuelta de la esquina. Lo que sabemos es que el silencio de Kerem y Ande ha alimentado a UN MUD S los rumores. El silencio es un combustible para la especulación. Si realmente estuvieran juntos y felices, probablemente habrían salido a desmentir los rumores hace tiempo. El hecho de que no lo hayan hecho sugiere que algo estuvo pasando realmente. El silencio otorga, dicen. Además de los puntos que ya mencionamos, también hay que considerar el tipo de relación que llevaban. ¿Era una relación realmente profunda y comprometida, o era más una relación basada en la imagen pública y la conveniencia? No lo sabemos con certeza, pero es una pregunta que vale la pena hacerse. Si la relación no era lo suficientemente sólida, es más probable que haya sucumbido a la presión y a los desafíos que enfrentaron. Otro factor importante es la edad. Ambos son jóvenes y tienen mucho por vivir y experimentar. Tal vez no estaban listos para comprometerse a largo plazo y prefirieron seguir sus propios caminos. No hay nada de malo en eso. Cada persona tiene su propio ritmo y sus propias prioridades. También es posible que hayan tenido problemas de comunicación. La comunicación es fundamental en cualquier relación, y si no eran capaces de hablar abiertamente sobre sus sentimientos y preocupaciones, es probable que los problemas se hayan acumulado y hayan terminado por separarlos. Además, hay que considerar la influencia de sus familias y amigos. A veces las opiniones de los demás pueden afectar nuestras decisiones, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas. Tal vez sus familias o amigos no aprobaban la relación, y eso les generó presión y conflicto. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan aburrido el uno del otro. A veces el amor se desvanece con el tiempo, y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Es triste, pero es una realidad. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el impacto que esta supuesta separación superíndice 3N ha tenido en sus fans. Un tsunami emocional. La verdad es que muchos fans estuvieron devastados. Para muchos, Kerem y Ande eran la pareja perfecta, un ejemplo de amor verdadero. Verlos separados es como ver un sueño más menos o hecho aún más menos a ICOS. Una decepción amorosa a gran escala. Muchos fans se sienten traicionados y decepcionados.
Sienten que Kerem y Ande les han ocultado la verdad y que no han sido sinceros con ellos. Otros, en cambio, se niegan a creer que estuvieron separados y siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. La esperanza es lo último que se pierde. Pero ese ayu de la tristeza y la decepción superíndice 3n, también copyright n hay que respetar la decisión superíndice 3n de Kerem y Ande. Si realmente han decidido separarse, es su decisión superíndice 3n y tenemos que aceptarla. Respeto ante todo. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor en sus vidas, juntos o separados. Que sean felices es lo importante. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero compartirles algunas reflexiones finales. Un mensaje para llevarse a casa. Primero, es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros. Tienen sentimientos, emociones, problemas y alegrías. No podemos idealizarlos ni exigirles que sean perfectos. Son humanos al fin y al cabo. Segundo, las relaciones son complicadas. No siempre funcionan, por ese que lo intentemos. A veces es mejor separarse y seguir adelante que seguir juntos por obligación superíndice 3n. A veces, soltar es la mejor opción. Tercero, es importante respetar la privacidad de las celebridades. Tienen derecho a mantener su vida personal alejada del ojo público. No podemos exigirles que nos cuenten todo sobre su vida. Intimidad es un derecho. Y por último, es importante recordar que el amor verdadero existe. Tal vez Kerem y Ande no estaban destinados a estar juntos, pero eso no significa que el amor no exista. Sigan creyendo en el amor, sigan buscando el amor y sigan amando. El amor mueve el mundo. En resumen, hoy analizamos a fondo los rumores de separación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel, revisamos las ales, las pistas, las declaraciones y las posibles razones de de esta supuesta separación superíndice 3n. Vimos el impacto que esta noticia ha tenido en sus fans y reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y creer en el amor verdadero. Un análisis exhaustivo del culebrón turco. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar un poco. De verdad aprecio mucho su tiempo y su apoyo. Son lo más. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. Copyright, ¿opinan ustedes sobre esta supuesta separación superíndice 3n? ¿Creen que Kerem y Ande siguen juntos o Kerilment? ¿Se han separado? ¿Le creen que es la razón superíndice 3n principal de de esta situación superíndice 3n? Quiero leer sus opiniones. No sean tímidos, comenten. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, copyright le un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo y lo es importante sean parte de esta comunidad que ama las telenovelas turcas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Su apoyo es mi combustible. Así que ya saben, copyright le like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un beso gigante y les deseo lo mejor. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, la vida es una telenovela, pero nosotros decidimos el final. Chao, chao.